Buenos días, iglesia. Vamos a mirar a la segunda parte del capítulo número 8 de esta serie Atalayas en los Muros. Estamos mirando acerca del don de profecía y el oficio del profeta, así mirarlos en grandes rasgos, ¿no? Porque es muy extenso estar mirando cada uno de ellos más profundamente, pero esto solamente es una guía, solamente es digamos, una manera de poder entender cómo funciona, ¿ok? Y tenerlo como base para poder profundizar un poco más. Entonces, en esta segunda parte de este capítulo número 8, vamos a continuar de donde nos quedamos, ¿ok? Este es el tema del capítulo 8, pero esta ya es la segunda parte, el don de profecía y el oficio del profeta, donde hemos mirado varias cosas, ¿no? En el cual pues nos han enseñado, ¿okay? Cómo es que opera, cómo trabaja, cómo es que Dios es el que llama y la función de cada uno de ellos, cómo se debe de ejercer. Ok, pero vamos a mirar, okay, vamos a continuar entonces mirando cada uno de ellos, de estos, y vamos a continuar entonces desde este punto de vista, okay, en la escritura de Efesios capítulo 1, verso 17, que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, pues más claro, no podemos encontrar el deseo de Pablo hacia la iglesia para que tuviera la sabiduría y la revelación. Y esto es lo que hemos estado tratando de empujar hacia la iglesia, en la iglesia de Cristo, pues para que la iglesia de Cristo se levante como ese atalaya, y que se levante con ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque es la iglesia de Cristo la que debe de estar llena de esta sabiduría y de esta revelación, en el conocimiento de Él. Entonces la iglesia de Cristo pues no debe de ser una iglesia ignorante, ni indiferente, ni religiosa, sino es una iglesia que va a marcar las pautas, que va a marcar los linderos, que va a marcar los diseños, que va a marcar el destino, de un gran pueblo, ya sea local como iglesia, ya sea como familiar, ya sea en la sociedad, ya sea como nación, como ciudad. Entonces es la iglesia la que debería de estar trayendo estos diseños. Entonces este es el deseo de Pablo, para que Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ese espíritu, sabiduría y de revelación. Entonces ese es el deseo de Pablo, que las iglesias lo tuvieran. Ahora, esta era una parte de las oraciones entonces del apóstol Pablo para los santos de Éfeso, a fin de que aumentaran este conocimiento divino y la sabiduría, que la mente ahora sí, guiada, gobernada por el Espíritu Santo, fuese capaz de adquirir esta sabiduría y esta revelación. ¿Por qué? Porque es interesante que hoy pues nosotros podemos ir en pos de nuestros propios pensamientos sin el gobierno del Espíritu Santo, siendo que el Espíritu Santo es el que nos revela, y el que nos da el conocimiento, la sabiduría de todas las cosas. Entonces el apóstol Pablo, él hablaba de esto, de que tenía que estar gobernado por Dios, este espíritu de sabiduría y de revelación en la iglesia. Ahora, cuando habla espíritu de sabiduría, hay que entender esto, que cuando habla de espíritu de sabiduría, que es que implanta sabiduría espiritual en el corazón de los hombres y los instruye lo que es en el camino del evangelio de Cristo, la sabiduría así oculta, que Dios tenía oculta desde antemano, pero que ahora ha sido dada a conocer por medio de la iglesia, que aún así Pablo dice ante principados y potestades, y esto lo lleva nos lleva a todas las verdades y nos abre todos los secretos, todo
todos los tesoros, toda esa sabiduría, es todo el conocimiento que se esconden en Cristo. Es ese espíritu de sabiduría. Ahora, esto podemos recordar que Santiago dijo: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada sin reproche. Entonces, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia capaz, con un entendimiento claro de las cosas que están pasando y de las cosas que van a venir. No es una iglesia ignorante. Entonces, la iglesia debe de estar funcionando, toda iglesia de Cristo debe de estar funcionando en este aspecto. Ahora, la sabiduría no es solamente tener conocimiento, hay que entenderlo lo que es sabiduría. Sabiduría no es tener conocimiento, sabiduría es saber aplicar el conocimiento en su propósito correcto. Entonces, porque muchas personas podemos nosotros tener mucho conocimiento, querer pensar que lo sabemos todo, pero al final de cuentas no aplicamos las verdades en nuestro diario vivir, no aplicamos las verdades de Cristo. Entonces esto no es sabiduría. Entonces debemos de entender qué es sabiduría. Ahora después menciona ese espíritu de revelación. Bueno, espíritu de revelación, pues es muy claro, ¿no? Que revela a Cristo, las cosas de Cristo. Desde la primera conversión que nosotros tuvimos cuando nos salvamos y se nos fue revelado la salvación para nuestras almas. De ahí comenzó una serie de revelaciones, de planes, de propósitos, de diseños, y que conforme vamos teniendo una relación con Dios, se nos va revelando las cosas que nosotros tenemos que hacer, los planes divinos, los diseños divinos, el propósito de vida, el propósito de función, y va revelándose, y después de revelar esto, nos revela su justicia, sus formas, su corazón de Dios y todos los beneficios más grandes que Él tiene para nosotros, para la iglesia, para la sociedad. Incluso de la fe, nos empieza a revelar el alcance de la fe y nos da una visión más clara de los intereses de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, para la sociedad. Ese espíritu de revelación. Entonces debemos entender que si nos hemos de mover pues en este don de profecía o estar ejerciendo el oficio de profeta, hay que entender pues que como iglesia de Cristo, porque hay algo que debo de marcar aquí: todo esto que hemos estado mirando, estudiando, no es referente simplemente a una personalidad. No es referente a una persona o a alguien exclusivo, aunque sabemos que hay oficios de profeta y aunque sabemos que todos podemos profetizar, pero esto más que todo es general. Entonces los profetas o el profeta, pues debemos de entender entonces que son mensajeros de Dios, cual todos debemos de serlos. Toda la iglesia de Cristo es el mensajero de Dios y que viene sobre personas que son llamadas y ungidas por Dios, especialmente sobre los profetas, ¿no? Esta revelación. Entonces, para un conocimiento más profundo, para eso viene la revelación, el espíritu de revelación, para poder funcionar en este ministerio profético, y la iglesia debe estar funcionando en ello. Ahora, los ojos de nuestro entendimiento tienen que estar siendo iluminados, ¿sí? En sabiduría y en revelación, iluminados, en nuestras vidas, bueno, para detectar problemas y para traer soluciones. Que para eso es. Entonces esto es lo que tiene que estar funcionando, lo que tiene que estar llevando la iglesia. Vamos a seguir y vamos a mirar algunos aspectos de esta dimensión de entendiendo lo que es el don de profecía y el oficio del profeta. Entonces el nivel, la dimensión profética de revelación, el nivel de sabiduría y de revelación, ese espíritu que debe de haber en la iglesia, en cada uno de nosotros, pues esto nos ayuda para traer instrucción. Da instrucción. Eso es en Efesios capítulo 3, verso 3 al 5, que dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento y el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo pues aquí nos aclara pues este sentir, ¿no?, de que debe de haber en la iglesia esta atmósfera de revelación, esta atmósfera de sabiduría, es una atmósfera profética para que traiga una instrucción. Él empieza a recibir instrucciones por revelación, que le fue declarado el misterio que ahora ha sido conocido, este misterio de Cristo, y es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces hay que entender esto, que todo vino por instrucción a través de la revelación. Entonces revelación, la palabra que se utiliza aquí, revelación, es la palabra apocalipsis. Es de donde proviene la palabra apocalipsis, que simplemente significa un desvelamiento, relacionado con apocalipto, que se utiliza en lo que es en el Nuevo Testamento, el apartamiento por parte de Cristo del velo de tinieblas que cubrían a las gentes, en este caso a los gentiles. Entonces viene Cristo y quita ese velo, ¿no? Viene Cristo y quita ese velo que antes nos dejaba estar solamente en tinieblas, pero viene Cristo y quita ese velo para que nos resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la verdad. Entonces es algo importante, ¿no? Entonces esta develación o esta revelación o apocalipsis. Entonces el plan de Dios no se dio entonces a conocer a las generaciones anteriores. Hay que entender esto. En el Antiguo Testamento no se dio a conocer, como ahora en el Nuevo Testamento se da a conocer a estas nuevas generaciones, y no se dio a conocer no porque Dios no quisiera, a privar a su pueblo de algo, sino que se les revelaría a todos a su debido tiempo. Entonces Dios planeó tener a judíos y a gentiles formando un cuerpo, lo que hoy se conoce como iglesia. Entonces es por ello, entonces no es que Dios no se haya dado o haya querido dar a conocer, sino que viene el tiempo perfecto, el tiempo de Dios, en el cual Dios manifiesta su gloria, ahora sí, no solamente para un pueblo, sino para todo el mundo. Porque el Señor Jesucristo, cuando dice la Biblia que cuando se cumplieron los tiempos, fue que Él vino, no vino antes ni vino después, sino para que se cumpliese lo que ya estaba escrito. Entonces hay revelaciones entonces reservadas para tiempos. Esto nos empieza a enseñar que hay revelaciones reservadas para tiempos determinados que se les dará a conocer a los profetas por el Espíritu. Entonces ahorita estamos viviendo un tiempo que amerita de que haya un pueblo de revelación. Estamos viviendo ahorita un tiempo donde hay la necesidad de que haya un pueblo que tenga sabiduría y revelación por el Espíritu Santo, por los acontecimientos que estamos viviendo el día de hoy, donde mucha iglesia de Cristo está siendo atemorizada, mucha iglesia de Cristo está siendo dispersada, mucha iglesia de Cristo pues están algunos debilitándose, retrocediendo, algunos perdiéndose nuevamente en el pecado. Hay mucha iglesia de Cristo que está llena de miedos, entonces hoy más que nunca estamos viviendo una temporada donde se necesita un espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso es que vuelvo a repetir que hay revelaciones reservadas para tiempos determinados, que les darán a conocer los profetas, a una iglesia profética por el Espíritu de Dios. Entonces esto es algo muy importante. Entonces por revelación, el apóstol Pablo dice, me fue declarado el misterio. Entonces es por revelación. Entonces sí, el misterio de la admisión, en este caso de los gentiles, y por el privilegio del evangelio, la aceptación que Dios les da a ellos. Entonces en su tiempo les fue revelado. Hoy estamos pasando un tiempo en el cual necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación. El hacer conocer a Pablo entonces por revelación, esa es la base de hacer conocer, de haberlo, digamos, hecho conocer o publicado a través de la predicación. Entonces podemos decir
decir que no hay duda alguna de que la predicación es parte esencial de una función profética. Hoy los pastores, y todo aquel ministro, toda aquella persona que esté predicando, ya sea atrás de un púlpito, ya sea en su trabajo, ya sea en su familia, pero que esté predicando de alguna manera, deben entender que la predicación es parte esencial, es fundamental que estén saturada, que esté empapada de un mensaje profético, de un mensaje de revelación para este tiempo. Entonces el apóstol Pablo menciona aquella revelación. Eso es algo interesante, que lo que Pablo está diciendo acerca de que había sido una palabra, una revelación que antes estaba ahí, un misterio, pero aquella revelación era concedida, o ese misterio que era concedido ahora solo a los profetas, solo a través de esta dimensión profética, para aquellas personas que lo entendieran, pusieran o pudieran hacer conocer la verdad revelada a los hombres en su generación. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros comprender para este tiempo. Entonces vamos a mirar lo que sigue dando este ministerio de revelación, de profético, nos da fundamento doctrinal. Esto es algo muy, muy interesante, porque hoy los fundamentos están siendo conmovidos, hoy los fundamentos están siendo removidos, o sea, ya no es la costumbre, lo habitual. Ahora se van a quedar los fundamentos que cada uno de nosotros pudiésemos tener por las situaciones que estamos viviendo. Entonces el ministerio de sabiduría y de profecía, el ministerio profético, da un fundamento doctrinal. En Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces hay una dimensión profética que establece fundamento. Esto es algo muy importante. En Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, y hacer discípulos. Entonces, hacer discípulos es poner un fundamento en las personas, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Eso es poner fundamento, que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, fundamento, la palabra fundamento del griego es la palabra temelios. Temelios, esta palabra es propiamente un adjetivo que nos hace notar la pertenencia a un fundamento, o sea, relacionado con titimí, que es colocar. Entonces, ahorita el ministerio profético, el ministerio de revelación, es quien coloca, en el corazón de las personas los planes, los propósitos, los diseños divinos. Es el fundamento, que son aquellos que ponen para ser discípulos y los que enseñan para las cosas que se deben de guardar. Entonces esto es poner, colocar, lo que es fundamento. Entonces Jesús, pues en nuestro Señor Jesucristo, dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones, lo que nos está hablando Mateo, que estaban bajo su autoridad. Deberían hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles que hay que obedecer a Él, y Él estaría con ellos por siempre, o con ellos por siempre. Entonces, algo interesante, ¿qué es lo que se tiene que dar a conocer para que lo guarden? Entonces, eso es fundamento, esto es fundamental, estos fundamentos doctrinales que tienen que guardar, que tienen que establecer en su vida. Y esto es lo que hoy mucha iglesia está perdiendo por las situaciones que se están viviendo. Entonces, vamos a mirar en primer lugar que el ministerio, hay un ministerio misionero, Por tanto, id. Entonces nos habla de un ministerio misionero, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Jesús manda que los discípulos vayan a todas las naciones y de esa manera extender el evangelio a todo el mundo, pero ellos tendrían que ir, con un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación, para poner, establecer, colocar, lo que es los fundamentos doctrinales. En segundo lugar, el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque no solamente es ir y dejar simplemente una enseñanza, sino un ministerio pastoral. El verso 20, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces hay un seguimiento
que debe de tener. Por eso es que el ministerio de sabiduría, o el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, o sea, el ministerio profético es algo continuo. Es algo continuo, no es solamente de una vez, de revelar, de instruir y dejar las cosas, sino es algo continuo para que se sigan guardando. ¿Okay? Entonces algo muy, muy interesante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñar, la palabra enseñar, en la palabra didasco del griego. Esta palabra, cuando les habla de enseñar, simplemente es una forma prolongada de un verbo que significa, pues, en sí mismo aplicar. ¿Okay? O una aplicación, instrucción, aprender. ¿Okay? Entonces esto es lo que tendrían que hacerse. Entonces el ministerio profético es algo continuo, entonces que expande, aplica, o que se aplica a la vida del creyente en todo lo que es la iglesia. Esto es una proyección continua hacia un futuro. Okay, esto es lo que debe mantenerse. Por eso el ministerio de sabiduría, el espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, esto no ha terminado ni terminará jamás, okay, sino que es simplemente algo continuo que debemos estar mirando. Ahora, vamos a mirar entonces, siendo todo esto lo que hemos estado estudiando hasta ahorita, nos empieza a marcar entonces un compromiso que debe tener el ministerio profético, y es los requisitos de un profeta. Entonces, ¿por qué? Porque es algo serio. Entonces, en primer lugar, deben de ser personas, debe ser una iglesia, no solamente una persona, debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con temor de Dios, una iglesia que busque la santidad, una iglesia comprometida con Dios, una iglesia que hable y represente al reino de Dios, que no es una iglesia localista ni egoísta, ¿no? Tiene también comunión y servicio con la iglesia local. O sea, ya cuando hablamos de una persona, pues una persona debe tener comunión y servicio en la iglesia, comprometida con la iglesia, en este caso hablando de una persona, y debe de estar sujeto a un ministerio local. No podemos nosotros andar sin rienda, ¿no? Necesitamos nosotros estar dirigidos, ¿okay? Necesitamos estar sujetados, ¿okay? Direccionados. Debe tener salud en su personalidad, mente y pasado. O sea, debe de tener un buen testimonio y debe tener una buena responsabilidad personal, ¿okay? De buen testimonio. Entonces, estos son los requisitos del profeta, tanto de una persona como también de una iglesia, ¿okay? Que así debe de marcarse referente a todo lo que hemos estado estudiando. Ahora, seguimos entonces. ¿Qué es y qué no es profecía? Bueno, esto ya lo hemos estudiado en algunos otros capítulos anteriores. ¿Qué es y qué no es profecía? Esto ya lo hemos estudiado, pero vamos a tomar un ejemplo nuevamente para ir cerrando esto. En 1 Samuel 10 al 11 dice: y cuando llegaron allá al collado, hay aquí que la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Bueno, en primer lugar, no es lo mismo, que hay que entender aquí, porque aquí es donde se saca esto, que no es lo mismo el ministerio profético, ¿okay? No es lo mismo a un profeta o a la profecía. Hay diferencia entre profeta y la profecía, ¿okay? Aquí se encuentra esta diferencia. Por eso es que hacen esta pregunta o esta cuestión, ¿no? De Saúl: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, porque hay una diferencia. Saúl profetizó, pero él nunca fue profeta. Esto es algo muy interesante, pero profetizó. Pero esta razón se hace por lo que dice antes. Mire, dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Entonces, no es que él haya sido profeta, sino que viene el Espíritu Santo con poder sobre él y profetiza. Entonces, no porque profetizó es que haya sido profeta. Por eso es que al final cierra diciendo: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Esto es algo muy, muy interesante.
Bueno, entonces Saúl, entre los profetas, seguía siendo, Saúl. O sea, aunque Saúl, con todo su grande resentimiento, su grande odio hacia David y sus grandes prejuicios que tenía Saúl, aunque Saúl haya profetizado, Saúl seguía siendo Saúl. No hubo una transformación, no hubo un cambio espiritual en él. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque un profeta es alguien que habla la palabra de Dios. Ahora, si bien Dios dijo a muchos profetas que dijeran ciertos acontecimientos, lo que Dios más quería era que instruyesen e inspiraran al pueblo para vivir fieles a Él. Entonces, cuando los amigos de Saúl lo escucharon profundamente, palabras inspiradas que estuvieron exclamando, ellos dijeron, ¿cómo? Saúl también entre los profetas. Esta fue una expresión de sorpresa, ¿no? De que ellos están dando, de que el hombre de resentimiento, el hombre mundano, el hombre lleno de odio, o sea, Saúl, o sea, también estuviera volviéndose profeta o religioso, pero era simplemente esta expresión porque marca la vida que llevaba Saúl, una vida mundana, una vida sin Dios. Entonces, en muchas ocasiones es un don circunstancial. Esto hay algo que debemos de entender. Entonces, la profecía puede ser en ocasiones un don circunstancial, como fue aquí a través de Saúl, ¿no? Por eso es que marca muy bien, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Entonces fue una circunstancia, fue algo que se dio, y que a pesar de que como era Saúl, que él empezó a profetizar, pero no era profeta. Entonces, ¿qué es profecía y qué es y qué no es profecía? Debemos entender esto. Diferencias entonces básicas entre el don de la profecía y el don de profeta. Vamos a mirarlo. El don de profecía cubre 3 áreas. Repito, el don de profecía cubre 3 áreas que vamos a estar mirando. La primera área. El don de profecía cubre la área de exhortación, consolación, edificación. Esto es lo que cubre el don de profecía. Y esto está marcado en 1 Corintios 14:3. Porque el que profetiza habla a los hombres para, mírele bien la dirección que trae la profecía, edificación, exhortación y consolación. Esto lo enseñó, lo marcó el apóstol Pablo para traer una estructura, ¿no?, a este ministerio para profetizar. Entonces, el don de profecía, semejante al que tuvieron muchas personas, lo que es en el Antiguo Testamento, lleva a las personas a comunicar por inspiración de Dios mensajes dirigidos a otros, pero estos mensajes que van dirigidos a otros, sobre todo en el Antiguo Testamento, eran para edificar, exhortar y consolar. Estos 3 aspectos son los que traen el don de profecía. Ahora miramos el siguiente punto. Opera el don del Espíritu Santo aún en el recién convertido a pesar de la persona. Esto nos puede dar a entender lo que sucedió con Saúl, que viene el Espíritu Santo y fue una manera ocasional que él profetiza, pero no hubo cambios radicales en él. Entonces, ¿por qué? Porque es el don del Espíritu Santo. Recuerde, es don del Espíritu, no es el don de la persona, es don del Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu Santo, aún en el recién convertido, en el que entrega su vida a Cristo y es una persona nueva, quizás inmadura en el Evangelio, a pesar de esto, puede profetizar. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu, no es don de la persona, es un don de gracia. Esto también tenemos que entenderlo. Entonces, el ministerio del profeta trae revelación, instrucción, dirección y predicción. Este es lo que trae el ministerio del profeta. Entonces, el don de profeta, vuelvo a repetir, el don de profecía, debemos de entenderlo, y se lo voy a volver otra vez a marcar aquí, es exhortar,
consolar y edificar. Este es el don de profecía. Exhortar, consolar y edificar es el don de profecía. Pero ahora el ministerio de profeta es quien trae revelación, instrucción, dirección y predicción. O sea, no es un pensamiento, no es una intuición, que se comprende una cosa instantáneamente. No es una sensación, no es una experiencia personal sobre lo que hemos vivido o aprendido en el pasado. No es adivinar, inventar o usar recursos falsos espirituales. No es probar para ver si algo pega o no pega. No es entrar en un trance, hacerme los dramáticos. No es esto, hay que entenderlo, sino que el ministerio del profeta trae revelación, instrucción, dirección y predicción. Esto es algo que debe entenderse. Entonces, lo que es la profecía. Entonces, ¿qué es lo que es la profecía en otras palabras? Bueno, en primer lugar, opera a pesar de que la persona no tenga madurez o desarrollo. Puede ser una persona recién convertida que tenga meses, que apenas va a caminar con el Señor, y la profecía opera en este tipo de personas. Número 2, es un mensaje de Dios al espíritu del hombre. Acuérdese, es don del Espíritu Santo. Entonces Dios trae un mensaje al espíritu del hombre y se da la profecía. Número 3, al ser usado en este don, Dios demanda que la persona camine en integridad y en santidad. Entonces muchas veces este don sucede, muchas veces en personas no preparadas, no maduras o personas nuevas. Puede manifestarse este don, pero la persona debe de entender que es un llamado de Dios a que camine en integridad y a que camine en santidad. No puede ejercer este don y seguir siendo la misma persona. También la persona tiene que entender esto, a quien el Espíritu de Dios utilice. Bueno, ¿qué es un don entonces? Lo que un don significa. Bueno, un don significa, número 1, la gracia inmerecida de Dios. Es un don de gracia, la gracia inmerecida de Dios, ese es el don, que es un regalo. La palabra don en la Biblia es un regalo, la gracia inmerecida de Dios. Número 2, son irrevocables. Esto lo miramos en Romanos 11:29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son revocables. Número 3, a pesar de los errores que la persona haya cometido, Dios nos usa simplemente por ser sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces cometemos errores y aún así Dios nos usa porque es un don, porque es algo inmerecido, porque es un regalo y porque es irrevocable. Por eso, entonces, a pesar de los errores que las personas a veces cometemos, Dios, aún simplemente por ser sus hijos y nos ha dado este regalo, fluye este don de profecía. Entonces vamos a resumir 3 clases de profecía. Vamos a resumir esto. Número 1, don de gracia. Entonces, para explicarlo, el don de gracia, una vocación, que se encuentra en Romanos 12:6-9, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, según la gracia, es importante aquí, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, es un don de gracia, el don de profecía, y usted sabe que un don es un regalo y es por gracia, o sea, no hemos hecho ningún mérito para ganarlo. Don de profecía por gracia. Entonces, dado al creyente, impartido en el momento de salvación por gracia. Todos estos dones no son a los efectos de la naturaleza o los frutos del poder humano, la diligencia y la industria o el trabajo que se haya hecho, sino que brotan de la gracia de Dios, que los dispensa, que los da, que los regala, que los reparte, cuando y donde a quien le agrade, de manera libre y soberana. Así es Dios. Entonces, gracia es algo que se te da sin que llegues a merecerlo por méritos propios. Entonces, esto es lo que es el don de gracia, que incluye el don de profecía. También, segundo punto, es don operacional. En 1 Corintios 12:6-10 dice, y hay diversidad de operaciones, es un don operacional.
Pero Dios que hace todas las cosas, entonces Él mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros y a otro profecía. Okay, hay que recordar que hay diversidad de operaciones, y dentro de las operaciones encontramos aquí a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua y a otra interpretación de lengua. Entonces, operacionales, la palabra operacionales que se maneja aquí es energema, o sea, lo que es hecho, el efecto producido por él. El efecto producido, hay diversidad de operación, hay diversidad de efectos producidos por Dios. Okay, en este caso, profecía. Entonces, ¿dónde profecía operacionales, o sea, actuaciones, manifestaciones y funciones? Es un mover espontáneo de Dios, diferente a Romanos 12. Romanos 12 ya miramos que era por gracia, pero aquí es simplemente es Dios operando, manifestando una función. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y por último, el punto número 3, don de profecía como oficio. ¿Okay? Entonces ya encontramos la gracia, el don por gracia de profecía, encontramos el don operacional, ¿okay?, de profecía que opera según la voluntad de Dios. ¿Okay? Y encontramos aquí el número 3, el don de profecía como oficio, Efesios 4:11, y él mismo constituyó, ya le está dando una autoridad, ya lo puso una oficina, un oficio, constituyó, que significa oficio, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Cristo posee toda la autoridad y soberanía para asignar los dones espirituales a aquellos que había llamado al servicio de su iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad, tiene toda la soberanía para asignar a los dones espirituales en las personas que Él ha llamado a su servicio a la iglesia. O sea, ya los pone como fundamento, como servicio, como oficiales en la iglesia. Es constituirlos, establecerlos, oficiarlos. Entonces, hacer que una persona o cosa sea de cierta calidad o condición. Entonces, Cristo pone a ciertas personas que ya sean de cierta calidad o de cierta condición, los establece, los oficia. En este caso encontramos profetas. Entonces, estos son los 3 áreas acerca del don de profecía. Por gracia, que es un don inmerecido, por atributo de Dios mismo, operacionales, que operan, trabajan de la manera que Dios quiere en su soberanía, y constituidos o puestos en oficios, poner a personas con cierta calidad o condición para que estén en la iglesia. Entonces, esto es lo que hemos estado hablando acerca del don de profecía y el oficio del profeta. Bueno, entonces aquí terminamos, ¿okay? Aquí terminamos lo que es el capítulo número 8 en esta segunda parte, para poder nosotros entender qué tan importante es entonces que la iglesia de Cristo sea una iglesia atalaya y que sea puesta o posicionada en un lugar alto. En un nivel, una dimensión alta en lo espiritual, atalayas en los muros, para que vea, instruya y capacite a las personas conforme lo que esté viendo. Esa es la iglesia. La iglesia debe de estar mirando por antemano las cosas que están sucediendo para que traiga la agenda de Dios para este tiempo. En este tiempo se necesita mucho conocer la dirección que Dios está trayendo. Bueno, entonces aquí comparto esta segunda parte del capítulo número 8. Entonces esperamos pronto seguir con este pequeño estudio o guía, solamente sin profundizar mucho. Ya usted hará su trabajo en su casa para que indague y busque. Eso solamente es un punto de vista superficial de lo que es. Bendiciones, espero algún comentario y pues espero que pase un buen fin de semana. Bendiciones.